Podcast Palabras. En Podcast Palabras continúa en esta parte, por supuesto, de este podcast que también es programa de radio. Vamos a hablar un poco sobre el tema del lenguaje corporal. Como José decías en un momento dado, pues sí, el 75 o 70% aproximadamente de la Incluso comunicación, yo creo que hasta más, es el lenguaje corporal. Ustedes a veces pueden notar, sin que una persona diga una sola palabra, si a lo mejor está triste, está de mal humor, o cuando le preguntas, ¿estás todo bien? Algo te está transmitiendo hasta sus microgestos, porque están los gestos y también están esos microgestos. Hay que decir que, y eso se lo vamos a preguntar a nuestro especialista, que si miras a la derecha arriba estás mintiendo, si miras a la izquierda arriba estás pensando o algo así. Ya va, yo creo que hay que hacer una suma de varias cosas para poder interpretar. Qué bueno lo que has dicho. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo gesticulo mucho y yo a veces digo, o sea, me da miedo mirar para un lado, mirar para el otro y ay, pensarán que estoy mintiendo. Sí, no, sí nada pasa. que No, ver. y ocurre, en una oportunidad me acuerdo que yo estaba en una conferencia y me rasqué una oreja y alguien se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Según Si te rascas la oreja, eso es significa, yo le digo, ya va, pero es que... O cuando te tocas la nariz, ¿sabes claro, que los alérgicos? Correcto, o sea, mira, es lo que tú dices, hay que evaluar el conjunto, no hay que verlo de manera aislada, sino en conjunto para poder quizás sacar algunas conclusiones. Nuestro especialista precisamente ha dedicado buena parte de su tiempo, de su vida, en investigar, averiguar y sobre todo estudiar este tipo de comportamientos y de lenguaje no verbal, precisamente para poder hacer este tipo de evaluaciones y mostrarnos cómo podemos nosotros evitarlo y sobre todo interpretar lo que la contraparte, por llamarlo de alguna manera, o la otra parte o la otra persona, estoy hablando como modo abogado, la contraparte. Claro, porque eres abogado. Porque soy abogado, entonces, pues bueno, pueda... darnos luces para ver si vamos bien, si vamos mal en una negociación, incluso para seducir. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro especialista. Víctor, ¿qué tal? Feliz tarde, ¿cómo estás? Gracias por disponer de tiempo para conversar con nosotros y con la audiencia. Hola chicos, encantado de compartir con ustedes la tarde de hoy. Un placer estar compartiendo mis conocimientos. es apellido de boxeador mexicano, ¿qué tal? Sí, todo el mundo me Aquí vas relaciona. a dar algunos golpes, pero a ver, ¿qué vamos a detectar el día de hoy? Porque hablábamos justamente del tema de negociaciones, ¿no? Que a veces estamos hablando con alguien, estamos tratando de cerrar una venta, por ejemplo. ¿Cómo saber si el discurso o lo que tú estás diciendo le está agradando o no a otra persona? Y por supuesto también ese lenguaje corporal que debemos adoptar los que estamos interesados en cerrar una venta, una negociación. Cómo transmitir un poco de poder, si se quiere, y seguridad, que es importante. Bueno, en cuanto al lenguaje corporal, las personas que nos dedicamos a esto, como es mi caso, siempre buscamos la coherencia entre lo que dice la persona con su palabra y lo que expresa su cuerpo. Es decir, sería congruente que yo diga, por ejemplo, que yo me siento incómodo y yo cruce los brazos. Hay congruencia en mi discurso. Ahora, la incongruencia o la mentira, si se quiere decir de esa manera, estaría si yo digo, yo me siento seguro y cruzo mis brazos al momento de decir eso. Obviamente descartando factores externos, como por ejemplo el ambiente. Si yo tengo frío, yo probablemente vaya a cruzar mis brazos y no necesariamente eso tiene que estar familiarizado con que me siento nervioso o inseguro. Esto es algo pues un poco complejo. Pero respondiendo a la pregunta en cuanto a una negociación, hay que tomar en cuenta cosas básicas. A dónde apunta nuestro torso, a dónde apuntan nuestros pies. La parte más sincera de nuestro cuerpo son nuestras extremidades, por dos razones muy sencillas. Uno, porque se encuentran más lejos del cerebro. Por lo tanto, es más complejo tener dominio de manera consciente de nuestros pies y de nuestras manos. Y la segunda razón es porque a nosotros nos han enseñado a mentir con el rostro, pero no nos han enseñado a mentir con nuestras extremidades. ¿Cuántas veces no le dijeron a ustedes cuando estaban pequeños: si no quitas esa cara, ya vas a ver lo que te va a pasar? Entonces, inmediatamente nosotros suprimíamos esas emociones, si era de tristeza, de rabia o cualquier otra emoción. Pero de alguna manera nuestro cuerpo tiene que expresar ese sentimiento o esa emoción, porque nuestro cuerpo siempre habla, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si estamos en una negociación y la persona con sus pies está apuntando hacia la puerta, entonces ya es un indicio negativo. Es decir, ya la persona, bien sea se quiere ir porque le aburre la reunión, no está interesada, o porque está apurado, ¿ok?
Por ejemplo, me suele ocurrir en muchas oportunidades que personas están haciendo gestos de interés, pero constantemente hacen un gesto de asentimiento, cuando la persona dice que sí constantemente. Hay variantes, a pesar de que pueden parecerse, hay variantes. Si una persona asiente de manera lenta, es que la persona realmente está procesando la información y está de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Ahora bien, si la persona afirma de manera rápida, es como un subtítulo, o sea, si hubiese que ponerle un subtítulo es, apura tu discurso que me tengo que ir. Lo traslado a mí. Yo cuando necesito, estoy en la oficina y de verdad que lo recreé en mí y en los muchachos a veces en la oficina empiezan a hablar mucho. Yo, ajá, No, es pero sabes que yo he pero como que vi el aprendido grano, apúrate. a dominar eso en televisión. ¿Sabes? Cuando te colocan en cajita y tú tienes que decir que sí, obviamente tú quieres que pase rápido, pero tú empiezas a hacerlo Sí, lento pero y empiezas a mentir un poco sí, con pero tu es lenguaje que corporal, estamos, claro. los que trabajamos en televisión, en Sí, los sí, medios, sí. Mentimos un poco con nuestro lenguaje sí, corporal. claro, Sí, lo hacemos porque obviamente. estamos conscientes. Esta vez, sí, continúa con esos datos que están Me encantan. interesantísimos. Ajá, entonces, si es Víctor. un sí lento, está procesando la información. Si es un sí rápido, es como Errático. que ok, apúrate que, Es como que, ajá, dale rápido, ve al grano. Claro, dentro de todo hay que tomar en cuenta que el lenguaje corporal es como un rompecabezas, es decir, hay que ir armando factores. ¿Qué me está diciendo por ejemplo, sus pies? ¿Qué me está diciendo sus manos? ¿Qué me está diciendo su torso? Hacia donde, si yo, por ejemplo, estoy conversando con una persona, pero mi torso, no solamente mis pies, sino que mi torso también está en una dirección totalmente contraria hacia donde está la persona, ¿ok? Ya es una señal bastante clara, ¿ok? Pero suele ocurrir en muchas oportunidades, por ejemplo, que la persona, un gesto que es negativo es acariciarse la comisura de los labios hacia abajo. Este movimiento. Imagínense las personas que tienen barba, cuando se acarician la barba, ¿okay? El candado, eso es un gesto negativo. Pero ¿qué suele ocurrir? Que hay personas que no lo hacen porque sea un gesto negativo o porque estén sintiendo algo negativo, sino es por costumbre. Aquellas personas que tienen barba constantemente van a hacer ese gesto. Entonces, en esos casos hay que descartar ese tipo de significado porque Significa pasa eso, por cierto, o sea, que tiene que ver, o sea, es negativo, pero ¿en qué sentido? ¿Lo puedes colocar en un ejemplo? por ejemplo, imagina que estás presentando una propuesta para tu empresa y cuando tu jefe escucha la propuesta, comienza a ser así. Eso es un gesto de no me agrada, no me agrada lo que estoy viendo, no me agrada lo que estoy escuchando, ¿ok? Descartando obviamente que sean por factores que la persona ya tiene la costumbre, o como se dice en Venezuela, tiene la maña de acariciarse constantemente eso, o también por algún tipo de alergia, ¿ok? Eh, Exactamente. Entonces, también puede ocurrir algo muy parecido, pero tiene un significado totalmente distinto, que es acariciarnos la barbilla. Si yo les preguntase a Mm. ustedes, si yo les preguntase a ustedes, ¿qué les transmite este gesto, acariciarse la barbilla? ¿Qué me dirían? Como que le Como, interesa. estoy Ey, pensando, está llamando mi atención, como que te estoy escuchando Bueno, con entonces, atención, ujú. estoy analizando. Entonces, aquí vemos cómo a pesar de que ustedes quizás no se han dedicado a estudiar a profundidad del lenguaje corporal, su intuición es correcta. En este caso, esto es un gesto positivo. Si yo estoy presentando una propuesta y mi jefe se acaricia la barbilla, ¿ok? El mentón, entonces es un gesto que lo que quiere decir es, me interesa lo que estoy oyendo y estoy dispuesto a seguir escuchando, ¿ok? Entonces aquí vemos como gestos tan sutiles que en el día a día quizás pueden pasar de manera desapercibida. Para quienes sabemos del lenguaje corporal, esto jamás va a pasar de forma desapercibida. Víctor, ¿sabes qué? En el derecho sí, hay un mito, no sé si sea real o no, pero creo que los que somos abogados lo hemos escuchado en algún momento, que es el que se sienta pierde. Y cuando estás en una presentación, estás en un lugar y quieres llamar más la atención, pues ponte de pie. Trata de hacerlo, trata de hacer esa presentación o esa propuesta parado. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Si crees que realmente deberíamos, cuando queremos vender, queremos transmitir de manera asertiva una propuesta, deberíamos hacerlo de pie? Bueno, si queremos mostrar poder, sí es conveniente pararnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres territoriales. Es decir, entre más espacio nosotros ocupemos,
mayor liderazgo vamos a demostrar a los demás. Si nosotros nos sentamos, lo que estamos transmitiendo es que quizás estamos o desinteresados o quizás nos sentimos cohibidos, porque cuando nosotros nos sentimos cohibidos o cansados, es que son tantos factores, por eso es que a veces se hace... Víctor, comentábamos cuando estábamos hablando fuera del aire que hay un video por allí medio viral donde explican algo que hace Donald Trump, que es cuando llega a un sitio o está en una junta o algo así, él llega ocupando espacios. ¿A qué me refiero con esto? Para los que están viendo, también los que están escuchando. Él coloca las hojas sobre la mesa, arrima su vaso o su celular más hacia afuera, incluso invadiendo el espacio del otro. Entonces es como, apártense que llegue yo. Eso es el significado que yo le doy. Quiero saber cuál es el significado que le das tú. ¿Realmente esto es así? Sí, totalmente. Incluso Donald Trump creo que es una de las personas, y esto siempre lo coloco en mi Instagram, que es más difícil ganarle una pelea en cuanto al lenguaje corporal, porque Donald Trump es extremadamente territorial. Es decir, Donald Trump siempre hace contacto físico y esto es algo muy característico de los líderes. ¿Por qué? Porque yo no toco algo que yo considero, algo que yo no considero que sea mío. Cuando nosotros estamos niños y vamos a casa de algún desconocido, ¿qué es lo que nos dice nuestra madre inmediatamente? No toques eso, no toques eso. Entonces, cuando nosotros tocamos algo es porque consideramos que esa cosa o esa persona en cierta parte nos pertenece o hay algún tipo de simpatía. Sobre ella. Es como cuando colocas la mano sobre el hombro de alguien o algo así. Es como, no sé si decir estoy sobre ti, pero al menos, bueno, es marcando Totalmente. cierta Ese es el territorialidad. significado. Ese es el significado. Incluso hay varios videos. Donald Trump, ojo, aquí estoy hablando netamente en cuanto al lenguaje corporal. Siempre me gusta hacer esta aclaratoria porque las personas mezclan, tienden a mezclar que mis análisis del lenguaje corporal tienen que ver con política y nada más alejado de la realidad. En el caso de Donald Trump, es una persona que tiene un lenguaje corporal muy, pero muy autoritario, que puede incluso rayar en la violencia, lo que puede transmitir con su lenguaje corporal. Y una persona que realmente sabe cómo manejar los niveles de, ok, en este momento me tengo que mostrar quizás un poco autoritario, aquí tengo que mostrarme quizás un poco más pasivo, es Barack Obama. Barack Obama sabe medir extremadamente bien cuándo tiene que mostrar cada faceta en cuanto a su lenguaje corporal. Y algo que suele hacer mucho Barack Obama es agarrar la mano de la persona, la mano del político y levantarla. Esto claramente es una señal de yo mando, primero porque estoy agarrando tu mano, contacto físico, y segundo porque yo estoy mandando sobre tu cuerpo. Y en una oportunidad, esto se vio en una rueda de prensa con Raúl Castro, en donde Barack Obama buscó tocarle el hombro. Y la manera en como Raúl Castro le respondió fue haciendo exactamente la jugada que suele hacer Barack Obama, levantando su mano. Entonces, a veces son gestos o hay muy poco tiempo para poder reaccionar ante esto. Otra persona que también sabe manejar muy bien los niveles en cuanto al lenguaje corporal es Emmanuel Macron, el presidente de Francia. ¿Ok? Y esto es algo que a mí particularmente me encanta analizar el lenguaje corporal de los políticos porque ellos están asesorados. Y hay algo que hay algo que es fundamental en esto, es que si yo no me siento seguro o si yo no me siento líder, mi lenguaje corporal, a pesar de que yo tenga los mejores asesores, si yo no me siento poderoso, pues mi lenguaje corporal no va a ser 100% convincente. Y justo allí, disculpa que te ataje la pregunta, y de hecho las referencias que has hecho las comparto porque de hecho hay mucho contenido relacionado con esto y siempre son referencias cuando se habla de lenguaje no verbal, incluso el hecho de dar el paso a las personas, que primero pasen y que tú seas el que dirija cuando los presidentes reciben a otros mandatarios. Eso también habla de su capacidad de liderazgo, pero te quería pues consultar justo allí. Hay características que son propias de cada persona, o sea, que son de su naturaleza y quizás querer forzar
a hacer un cambio de manera consciente, es decir, tengo que hacer esto porque esto me va a mostrar más poderoso, no sé si quizás se vea forzado y lejos de mostrarse natural y de verse fluido, se puede ver, puede entorpecer lo que quieres hacer, puede ser contraproducente. Tú cuando te permites asesorar a otras personas, ¿cuál es tu recomendación para que se vea lo más natural posible sin que se vea forzado? ¿O qué recomendaciones das a las personas, sobre todo que son tímidas y que quizás le cuesta un poco mostrar liderazgo o mostrar autoridad? Lo primero que se le pregunta a una persona es lo que quiere transmitir. O sea, ¿qué quieres transmitir? ¿Quieres transmitir seguridad? ¿Quieres transmitir autoridad? ¿Quieres transmitir? ¿Qué quieres transmitir? Y en base a eso hay ciertos gestos que nos pueden ayudar, pero aquí también es muy importante, quizás la transformación, podría decirse, o ese acompañamiento a nivel psicológico, es decir, yo tengo que creerme que yo soy atractivo, por ejemplo, en el lenguaje corporal de la atracción, ¿ok? Hay gestos que nos hacen ver más atractivos, ¿ok? Por lo menos, los gestos pueden ver, hay un gesto, ¿verdad? Por ejemplo, elevar el mentón, esto es algo que nos hace ver atractivos, pero también nos hace ver seguros, que también puede servir para las ventas. Entonces aquí vemos cómo un gesto se puede interpretar de muchas maneras. Si yo me muestro seguro, eso es atractivo. A las mujeres les gusta un hombre que sea seguro, ¿ok? Entonces, por lo menos en el caso de las mujeres, ¿ok? Hay gestos que a los hombres particularmente nos gusta. Cuando se acarician las piernas, esto es algo que llama la atención. Eh, ¿Se acaricia la pierna? ¿Qué significa? Eso es algo que a los hombres... Eso es algo. ¿En qué momento lo pude haber hecho acariciar la pierna? No lo sé. ¿Cuándo conociste a Jack? Puede ser. Mira, hay un gesto que es, yo me atrevería a decir que tiene un 85-90% de eficacia en cuanto que suelen hacer las mujeres cuando les gusta un chico. Y esto es algo que cuando yo lo veo, yo digo, ok, no, obviamente no voy a hacer la sentencia de una vez, pero existen muchas probabilidades y es cuando comienzan a jugar con el cabello. Esto es algo que se repite cabello, pero es porque siempre sí, pero fíjate que hay una haciendo la acotación. Estás despeinada, una caricia, es como un... O sea, yo siempre ando así, siempre, es una maña. Esto, o sea, significa no que necesariamente, no jugar, pero es que fíjate cómo lo hizo él. Arreglarte es una cosa, yo creo que todas las mujeres se arreglan maña. El cabello, todas las mujeres. No, pero para saber qué significa, porque pero lo hago quizás mucho, es no vayan a pensar acariciarse. mal de mí. No, sabemos que aquí a nadie tú le gusta, pero es eso. Yo creo que una ver, cosa es acariciarse y otra Víctor. arreglarse. Ajá. Claro, hay que tomar en cuenta también el contexto, cuál es el gesto que acompaña al tocar el cabello, cuáles son las expresiones del rostro, pero normalmente ese toque suele ser de una manera muy sutil, de una manera muy, muy suave. Incluso hay un video que yo subí hace un par de meses, hace como 1 o 2 meses, que hay un chico que se dedica a tocarle canciones o a cantarle canciones en las calles a las mujeres, ¿ok? Él es un estadounidense, un inglés, y cuando comienza a cantarle a estas chicas, me atrevería a decir que 8 de cada 10 mujeres se tocan el cabello. Y al final del video siempre le dicen al chico, ¿me darías tu número? Y el gesto que más se repite es tocarse el cabello. Pero a ver, esto también se puede dar en otros contextos. Por ejemplo, cuando yo me siento nervioso o cuando las mujeres se sienten nerviosas, porque el tocarse el cabello, los hombres también lo solemos hacer cuando nos sentimos atraídos por una chica. Pero si yo estoy nervioso, si yo tengo que presentar una exposición o mi trabajo final de la universidad, yo quizás de tantos nervios que tenga, obviamente se dispara el cortisol, la hormona del estrés. Y para que mi cuerpo libere ese estrés, tiene que hacer ciertos gestos para sentirnos más aliviados. Y esos gestos se conocen como los gestos manipuladores, no porque yo busque manipular a alguien, sino porque es el término que se le da en el mundo del lenguaje corporal. También se puede encontrar gestos apaciguadores, ¿ok? Que son los gestos que nos ayudan a tranquilizarnos. Cuando nosotros tendemos interesante esto, vamos a hacer algo. Vamos a ir a una pausa, Víctor, porque aquí hay mucha tela que cortar. Entonces, al regreso, vamos a definir un poco esos lenguajes como lo estás haciendo ahora y vamos a hacerle un regalo, por supuesto, a las chicas que nos están escuchando el día de hoy y es cómo detectar ese lenguaje corporal en los hombres, por supuesto, si les agrada, si no les agrada, porque esto sirve
incluso hasta, señores, para cerrar un negocio. Cuando tú ves que como Claro. mujer estás haciendo una negociación y eres una mujer segura, expresas ese lenguaje corporal. ¿Qué lenguaje corporal puede tener esa persona, ese caballero que se sienta frente a una mujer segura que le está haciendo una propuesta de negocio? Algo le puede agradar allí. Sí, pero también es que es una Interesante. línea muy delgada porque quizá a quien le estés presentando la propuesta no le agrada ese estilo. Entonces como que tienes que Vamos interpretar. a- Primero, por eso es que yo siempre digo en el tema de las ventas, Ajá. evalúa primero a tu cliente, escúchalo y luego tú sabrás qué posición adoptar para poder vender el producto Sí, o señor. servicio. Marcamos una pausa, ya venimos con muchísimo más de En Podcast Palabras. Podcast palabras porque estamos hablando de lenguaje corporal. Entonces nuestra corporalidad, lo que expresamos con las manos, con los gestos, tiene que ser mayor, José. Sin lugar a duda, tú, Ana, del 1 al 10, donde 1 es poco y 10 es mucho, ¿qué tanto usas la corporalidad para comunicarte? 10. O sea, todo el día, todo el tiempo, a toda hora. Y además, yo utilizo mucho los gestos. O sea, en mí es fácil que se den cuenta si estoy de mal humor, si algo no me Sí. gustó. Es como, o sea... Al menos yo sé cuando algo a ti no te interesa. No sé si no te gusta, pero al menos no le muestras interés. Yo he logrado me pasa que a atraparte. veces yo me disperso. Ah, no, sí, no, pero yo sé cuando algo de verdad, cuando algo te interesa de verdad, tú, hay No, yo sí demuestro. gesto. O sea, si hay algo que me interesa, yo soy muy enfática. O sea, yo soy o todo o nada. Caramba, Vamos a decirlo así. no hay Ah, términos tremendo, no hay medios. términos medios. No hay términos medios. Ahora, vemos a David en la pantalla en una posición Acá, como de... A Víctor, y que A David, Víctor, perdón. Víctor Canelo. Víctor, Canelo disculpa, como el Víctor. boxeador. En una posición... cuéntanos para empezar esta segunda... ¿Qué significa significa esto? esa posición que es de hecho muy común? Bueno, esto es que la persona está prestando atención, estaba viendo la gestualidad de Ana y ella cuando dijo soy enfática, ella con sus manos hizo esto, ¿ok? Entonces, cuando una persona hace eso, es porque esto se conoce como gestos ilustradores, cuando nosotros ilustramos nuestro discurso. Y normalmente cuando eso sucede es porque lo que estamos diciendo es verdad. Es decir, nosotros no ilustramos aquello que nos sentimos, ¿ok? Cuando una persona siente tanta emoción por algo, por algún deporte, o cuando la persona dice yo soy enfático y con su gesto acompaña la palabra, entonces es porque probablemente esa persona está diciendo la verdad. Entonces, en este caso, No, la Ana, verdad, José, no te he mentido. No, es verdad, es verdad. Ahora, Víctor, esta pregunta quizás más a lo personal, ¿no resulta para ti a veces incómodo, perturbador, que conoces tantas técnicas que estás constantemente en una evaluación? Creo que le ocurre a los odontólogos que inevitablemente tienen que estar viendo los dientes de las personas. O sea, ¿tú quieres decir que los cirujanos plásticos están están viendo constantemente sí, viendo sí, esas sí, partes del cuerpo? Muy probablemente, así como Imagínate. tú estás viendo en todo un negocio, siempre estás viendo Lo- esto es un negocio, ok, esto es un negocio, esto es un atención, negocio. Los cirujanos plásticos, yo quiero que me aclaren. Ustedes todo el tiempo están viendo, bueno, sí, los Sí, senos, la seno, la el nariz, derrier, la correcto. nariz, la ¿Cómo- barriga de la gente. ¿Cómo gestionas esto, Víctor? ¿No resulta incómodo a veces para ti? em, yo creo que esto es algo con lo que uno aprende a lidiar en el día a día. Y lo que yo siempre les digo a las personas, ustedes también saben del lenguaje corporal. Es decir, yo les digo a ustedes, no, yo me siento sumamente feliz de estar acá compartiendo, pero ustedes no ven una expresión de felicidad cuando yo digo que me siento feliz. Entonces ya ustedes comienzan a desconfiar de mí. Obviamente hay cosas más específicas. Me suele ocurrir mucho. En este preciso momento estoy al otro lado del mundo, me encuentro en Europa y, y normalmente cuando veo señales de cortejo, de atracción y veo que ese chico quizás desaprovecha la oportunidad y yo le digo, "Ay, estoy que le regalo una clase de lenguaje corporal para que aprenda, para que no pase, no pierda oportunidades". Entonces, esto tiene sus pros y sus contras. Hay veces que las personas dicen algo y veo algún gesto de mentira y bueno, quizás hay cosas que no me hubiese gustado enterarme, pero creo que esto es algo que todos tenemos. Incluso las mujeres tienen mejor capacidad para analizar el lenguaje corporal. Se dice mucho que las Sexto mujeres- sentido, le dicen. Vamos más allá del lenguaje corporal. Nosotras sabemos, intuimos, estamos en la mente del hombre. Sabemos lo que nos va a decir antes de que lo diga. Claro, pero eso a lo que muchos le llaman sexto sentido o la intuición femenina, eso es lenguaje corporal.
Eso es lenguaje corporal. Cuando ustedes desconfían de alguien y ustedes dicen, es que yo no confío en esta persona no me dio buena espina, es porque probablemente su inconsciente percibió algunos gestos incongruentes con su discurso. Entonces allí es cuando comenzamos a desconfiar. Pero las mujeres tienen mejor capacidad para analizar el lenguaje corporal por la sencilla razón que ellas en algún momento van a ser madres. Y cuando sean madres, ellas tienen que interpretar los gestos y las expresiones del niño para poder satisfacer sus necesidades. Mira, qué bonito, qué es del cerebro rectilíneo, o sea, reptiliano, o sea, en nuestro inconsciente o en el inconsciente de las mujeres eso, y lo hacen de manera natural y por sobrevivencia. Ahora, Víctor, si tuvieses que porcentualmente hablar de los aciertos o de la veracidad del análisis que normalmente haces, ¿a qué porcentaje se eleva? Más o menos que tú pudieses decir, mira, el 75% de las veces es acertado. El lenguaje corporal, 100% acertado o un 99% acertado. Lo que sí puede quizás disminuir es el analista que hace el análisis del lenguaje corporal, ¿ok? Porque en muchas oportunidades, y creo que, bueno, tarde o temprano puedo hacer un análisis fallido, ¿ok? Porque obviamente es muy complejo. Si una persona, vamos a suponer que yo estoy analizando a una persona que en el momento en que escucha la palabra mamá, por ejemplo, hace este gesto, ¿ok? Es un gesto negativo, pero quizás esa persona se recuerda de la mamá del amigo que tiene una opinión negativa. Entonces, lo que uno en ocasiones puede fallar es a qué hace referencia específicamente el gesto de la persona. Lo que se sabe es que hay algo que le conecta, ¿ok? Te quería preguntar algo sobre los gestos de sorpresa, a ver si es verdad esto que pues yo he investigado y que me ha llamado la atención. Sabes que a veces hay gente que se sorprende y lo que hace es abrir la boca, pero cuando la dejas así mucho tiempo, o sea, o muy estático, es que realmente no estaba sorprendido, porque siempre después de una sorpresa hay una emoción, sea una risa, sea una tristeza, o sea, por algo te está sorprendiendo y eso te está causando una emoción. ¿Esto es cierto? Totalmente cierto, totalmente cierto. Ana sabe bastante de lenguaje corporal. Hay 7 emociones básicas universales, ¿ok? De la cual solamente una es neutra, ¿ok? Y esa expresión o emoción neutra es la sorpresa. Cuando yo me sorprendo, lo máximo que debería durar la sorpresa, cuando estamos hablando en casos ya muy prolongados de la sorpresa, es de 3 a 4 segundos. Porque cuando yo me sorprendo, yo inmediatamente tengo que hacer una transición hacia la emoción que me generó la sorpresa. Es decir, yo le digo a una persona, ¿supiste que se murió la mamá del vecino? Entonces quizás yo me sorprendo, y si yo tenía mucha afinidad con la mamá del vecino, vaya a haber una expresión de tristeza. Si me llaman y me dicen que me dieron el trabajo que tanto soñé, sorpresa, 2 o 3 segundos, y posteriormente alegría, ¿ok? Ahora, si una persona se sorprende y como tú estabas comentando, la sorpresa dura 5, 6, 7 segundos, es porque la persona ya sabía que lo que estaban comentando, ¿Qué le iban a decir? o probablemente la persona está fingiendo estar sorprendida cuando realmente eso no le sorprende para nada. Ahora, fíjate, Víctor, ¿sabes qué? Hay muchos casos en la historia y lamentablemente vinculados con el sector venta, siempre han vendido algo. Yo no sé si es que manejan muy bien estas técnicas o lo hacen de manera natural, que son encantadores, manipulan, tienen unas habilidades extraordinarias para convencer a las personas de algo que posiblemente nadie pudiese convencerla. ¿A qué crees tú que se debe esto? ¿Es que aprenden estas técnicas y las saben manejar muy bien? ¿Se creen tanto la mentira que terminan transmitiéndola con veracidad? Según tu experiencia, ¿qué opinión te merece esto? Bueno, en cuanto a la manipulación, la persuasión, bueno, según tengo entendido, no es mi área, pero sí he leído algunos libros. La diferencia entre manipulación y persuasión es la ética con la que se realiza la acción. ¿Ok? Bueno, aquí me sale un verso sin mucho esfuerzo. Cuando yo estoy persuadiendo a alguien,
yo no busco el mal de esa persona o no busco el mal de otra persona o de un grupo de personas, ¿ok? Pero sí puede haber algunas técnicas en cuanto al lenguaje corporal que puedan implementar, no sé si de manera consciente o inconsciente, eso ya depende de la preparación de las personas, pero hay algo que se suele utilizar mucho para persuadir con nuestro lenguaje corporal y esto se conoce como la isopraxis. Es la imitación de la postura de la otra persona, porque aquí entra en juego las neuronas espejo. Es decir, si yo imito la misma postura que tiene José, el inconsciente de José va a decir, ok, si tú y Víctor tienen la misma postura es porque probablemente hay empatía. ¿Okay? Y esto se puede ver si yo estoy en una conversación con una persona y yo me toco el cuello y esa persona posteriormente se toca el cuello, ahí están entrando en juego las neuronas espejo, es decir, hay empatía. O cuando copiamos la misma postura, cuando vamos a suponer los dos tenemos la mano en el bolsillo, esto probablemente se pueda deber también a las neuronas espejo. Y si hay empatía, pues se va a reflejar a través de nuestro lenguaje corporal. ¿Cuál es la recomendación en el caso de las ventas? Tratar de imitar de manera no tan notoria, pero sí de manera paulatina, ¿ok? El lenguaje corporal de la otra persona. Y para saber si existe o no reciprocidad con lo que nosotros estamos diciendo, entonces cambiemos nosotros de postura y si esa persona siente empatía, va a adoptar la postura que tenemos nosotros. Inconscientemente la va a adoptar. O sea, mira qué interesante. Eso sí no lo sabía. Y creo que es un tip bien interesante para las personas que pues buscan cerrar ventas, bueno, en vivo y en directo, en persona, porque otra cosa es diferente es cerrar ventas a través de un DM, a través de un WhatsApp, por supuesto. Pero mira, este tip me pareció súper valioso. Es así. Bueno, y todos los que nos has dado, sí, Víctor, claro, estamos súper agradecidos contigo. Entiendo que has dispuesto de tu hora de descanso o parte de tu tiempo de descanso para atendernos, así que lo valoramos muchísimo. Sí, señor. Qué bueno que pues hayas acumulado todo este conocimiento y que lo compartas a través de tus redes sociales. Por favor, déjanos saber tus redes sociales precisamente para que las personas que deseen indagar un poco más y que evaluar todo tu contenido porque es extraordinario, pues puedan hacerlo. Bueno, mis redes sociales, @Víctor Canelo por Instagram, también estoy por TikTok y también estoy por YouTube. Y constantemente estoy subiendo contenido relacionado al lenguaje corporal. De vez en cuando quizás me salgo un poco del molde en cuanto al lenguaje corporal porque me gusta subir estudios acerca de curiosidades psicológicas, trucos psicológicos. Entonces todo eso lo pueden encontrar a través de mis redes sociales. Y bueno, agradecido con ustedes por esta invitación. A mí me encanta hablar del lenguaje corporal. Se los dije al inicio de la entrevista y creo que se lo dije a Roseliano, al productor. Las entrevistas con el lenguaje corporal siempre se quedan cortas. Entonces, bueno, espero que sea la primera de muchas entrevistas y espero, bueno, próximamente estar en Venezuela para seguir. Una presencial acá en el estudio, que Víctor. Sí, y esperamos por algún curso. A mí me encanta mucho el tema del lenguaje corporal. Bueno, obviamente es algo que tenemos que saber en el mundo de la comunicación y creo que obviamente transmite demasiado. Así que todo lo que yo pueda saber al respecto de esto, bueno, yo voy a estar allí súper pendiente. No. Feliz noche para ti. Bueno, buenos días ya casi. Creo que, ¿qué hora es allá exactamente? Son la 1 de la mañana. 1 de la mañana. La 1 de la mañana ya, así que bueno, feliz mañana, feliz día para ti, Víctor. Un abrazo grande, todo el éxito del mundo. Y bueno, así llegamos al final, ¿no? Sí, queridísima bueno, Ana, ya por hoy. terminamos. Obviamente un programa hoy súper nutrido porque, bueno, hablamos picadito, ¿te acuerdas? De varios temas que creo que, bueno, fueron de interés, no solamente tendencias, aprendimos, bueno, sobre nuevos espectáculos y el impacto que va a tener esto hoy, a partir de ahora y por supuesto el lenguaje corporal. Qué interesante. Hablando de eso, ¿sabes dónde tema? Es muy difícil disimular el lenguaje corporal? En la cancha, en los partidos, los deportistas, es muy complicado porque cuando algo les molesta lo hacen, cuando algo los hace feliz. Y justamente eso, ¿no? Es lo divertido porque utilizan las reacciones de los streamers, de los presidentes de los equipos para jalar más audiencia porque tú estás viendo el juego, pero estás viendo hasta cuando dicen groserías, cuando hacen expresiones con su cara, con sus manos, la preocupación, la emoción y eso de verdad llama muchísimo la
la atención y creo que por allí pues tienen su elemento diferenciador, vamos a decirlo así. Sí. Bueno, mira, el lenguaje señores, corporal de Rosalía dice que nos tenemos que ir ya. No, él no tiene lenguaje corporal, saca un letrero que dice despedida, ya. Ahí Es no hay así, nada que listo, hacer. ahí no hay nada que interpretar. Amigos, nos despedimos en nombre de este maravilloso equipo en la producción: Alberto Belfort y Rodseliano Díaz Arias. Por supuesto, quien ha disfrutado también el programa de hoy, sobre todo en el tema de la Kings League, nuestro Pablo Belfort, que ya sabemos que es fanático y podemos hablar de eso con él también. Y el grande Difrey Alejandro en el control pues de las cámaras, en todo lo que tiene que ver con video. Y dice también presente: mi nombre es José Gregorio Morales, @JoséGremo. Y @Ana Karina Jardín, al principio con J, al final con M, por allí me encuentran. Y si no, a través de @la radio podcast pueden ver todas las cápsulas que vamos a sacar de este programa. Bueno, chau, chau, hasta la próxima. ¡Chao!